estaba la gente negra y todo ese tema, ¿no? Sí. Sí, el sistema de la mitad y de la encomienda, ¿no? Bien. Acá ya damos un puntapié, ¿no? Yo les decía, ¿no? Federici escribe este libro en los 70, ¿sí? Pero evidentemente tiene la gran repercusión ahora. Y lo que va a hacer en esta obra sí es un intento de repensar a Marx, está repensando a Marx y la acumulación originaria, ella dice primitiva, pero es originaria, cuando lean primitiva están leyendo originaria de Capital, ¿no? Pero con el hincapié de hacerlo desde un punto de vista feminista. Esto anótenlo si quieren, de alguna manera. Porque yo creo que estas clases, que son teóricas, más bien explicativas y sin PowerPoint de por medio, por ahí algunas cosas se pierden, pero bueno, yo hago hincapié en aquellas cosas que a mí considero que son centrales. Entonces, va a ser un intento, pónganlo así, de repensar, ¿sí?, el análisis de la acumulación primitiva, le hace originaria, de Marx, ¿sí?, del tomo 1 del Capital, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, desde un punto de vista feminista. Es decir, ¿qué le diría si nosotros podríamos juntar a hablar, ¿sí?, al señor Karl Marx con la señora Silvia Federici? Le diría, muy bien, tu análisis es brillante, ¿sí?, de cómo se ha gestado la acumulación originaria dentro del sistema de producción capitalista, cómo ha sido esa transición, acuérdense, del feudalismo a lo que es la modernidad capitalista. Sin embargo, a usted, señor Marx, se olvidó o se le olvidó algo, ¿sí? Pensar el rol y las posiciones sociales de las mujeres dentro de la reproducción propiamente dicha, de la reproducción social de un orden, ¿no? Y dice, se le olvidó también pensar, ¿sí?, esta cuestión del exterminio de las brujas del siglo XV y siglo XVI, o XVI y XVII, pero por ahí anda, ¿no? Eso es, bien, Bautista, eso es, me parece, un puntapié para empezar a leer a Federici, ¿no? Pensar en eso. Y ahora voy con algo. Dale, Bautista. No, justamente yo iba a decir eso. A mí, por ejemplo, lo que me llamó la atención fue el hecho de poner en discusión, por ejemplo, esto de lo de la cacería de brujas, cosa que por lo menos yo nunca lo había tenido en cuenta. Y es más, en un momento también hay otra cosa que pone en discusión, que también me pareció interesante, que dice que, ¿cómo se dice?, que impusieron la poligamia y que produjo una rebelión de mujeres. Eso también me pareció bastante interesante por el hecho de que es algo que uno no piensa. Va, o por lo menos yo, desde la mirada que he tenido en base a la historia, nunca lo he pensado como un factor influyente. Cristian. No, Milton, sabés que esto lo conversábamos en la semana cuando leímos con Maya y yo le planteaba si tal vez el tema de la cacería de brujas no habrá sido algún tipo de represalia que se tomaba a la mujer que no quería ser madre. Ella me decía, no, pero culturalmente ya estaba como instituido en la familia de que la mujer tenía que ser madre, cuidar de sus hijos y su esposo. Le digo, pero tal vez habían mujeres que no querían. Ella me planteaba también que esto, por ejemplo, la parte física, si la mujer no era linda, agradable de manera física, tal vez era la que menos posibilidades tenía de poder casarse y eso. Pero yo por ahí lo aludía, si no habrá sido obra de la iglesia esta invención de la casa de brujas, por atrapar a mujeres que se resistían de que no querían ser mamás, no querían tener hijos, querían ser independientes, formar otro tipo de vida. Huelga de vientres, sí, exacto, tiene que ver con eso. Perdón, sí, había levantado Bárbara la mano, pero sí, tiene que ver con eso, obviamente, tiene que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo, y ahora lo vamos a ver, pero no quería meterme ya enseguida, se readelantaron, pero me gusta este entusiasmo lo quiero siempre, ¿sí? Se ve que estás inspirado, estás contento, te noto contento, Cristian, hoy. Dale, Bárbara,
Después a Brisa y después Maya. También en esto iba a seguir con el mismo tema, que además de la iglesia me parece que también jugó como un rol re importante como el Estado y la razón, porque algo que vemos todavía hoy de todas estas cosas de, por ejemplo, la astrología, las medicinas alternativas, todo esto siempre relegado a la mujer y como re desprestigiado, re desvalorizado, que es lo falso, que lo principal es la razón y las prácticas científicas siempre manejadas por hombres. Entonces, además del control de la natalidad, también era como sacarles poder a la mujer sobre decidir sobre qué es el conocimiento verdadero y qué no, y a partir del conocimiento es que se controla todo lo demás. Sí, pero es sacarle poder a la mujer sobre la decisión de manejar el territorio de su cuerpo. En esto sí le doy la derecha a Cristian, ¿no? Tiene que ver con una reproducción o la reproducción Sí, de pero la vida. además de eso, afectaban otras cosas, no era Sí. solamente sobre el cuerpo. ¿Brisa? No, justamente eso que había nombrado Bárbara sobre la medicina orgánica, la medicina natural que estaba apareciendo justo en esos siglos, que muchas veces eran las mujeres las que lo practicaban. Entonces como que eso iba en contra del ideal de la iglesia, ¿no? Que Dios te va a sanar y que solamente tenés que esperar y esto que lo otro. Entonces como que eso no iba en contra de la medicina que practicaban las mujeres en ese tiempo, iba en contra de lo que quería la iglesia. Sí, exacto. Sí, tiene que ver. Pero ahora van a ver por qué yo hago tanto hincapié en esto de la reproducción, sí, de la reproducción social. Me parece que ahí está el punto más fuerte de toda la obra. Maya. No, que la persecución de brujas también se da por esto que decía Brisa. Las mujeres habían encontrado, con el uso de hierbas y demás, el control de la natalidad. Y además de eso, o sea, también evitar, por ejemplo, las relaciones sexuales cuando no querían tener relaciones sexuales. Claro, también habían encontrado esa forma. Y además de eso, a las otras que se persigue es a las mujeres con enfermedades mentales que no pueden funcionar. Esa era la casa de brujas. Sí, tal cual. O sea, en verdad, ¿por qué se perseguía a las brujas? Porque eran las primeras aborteras, podríamos decir, ¿no? Porque habían descubierto, ¿sí?, la forma de, a través de una medicina natural, podríamos decir, propia de la naturaleza, cómo producir abortos, ¿no? Entonces, eso iba en contra de un sistema que necesitaba, obviamente, de apropiarse de la vida para hacerla productiva y generar, obviamente, una fuerza de trabajo, una masa amorfa de trabajadores, ¿no? Iba en contra de las necesidades del capitalismo. Entonces, por eso casó a las brujas, ¿no? A las brujas y a su saber, ¿no? Y es terrible, e impuso el saber racional y técnico. Bueno, nada, es muy interesante, me parece que es muy, muy lindo pensar todo esto, ¿no? Toda resistencia es una resistencia que se basa también en el dominio personal del cuerpo, y es algo de lo cual el capitalismo se apropia en este siglo XIX y también en la masificación del siglo XX, pero que se va desprendiendo cada vez más en este siglo XXI porque no necesita del cuerpo, ¿no? Digo en esto porque si nosotros analizamos, hoy lo que vamos a ver es una tendencia a desmaterializar el cuerpo, ¿no? Hay varias autoras que hablan sobre esto. De hecho, Paula Sibilia, ¿no?, tiene un libro que se llama El hombre posorgánico y dice cómo el sistema actual cada vez necesita menos del cuerpo, ¿no? Y con toda la innovación de la tecnología se puede el cuerpo desmaterializar, ¿sí? Y a través de un software, ¿sí?, que quede en la mente toda la información, pero el cuerpo se vuelve cada vez más prescindible, ¿no? Porque el cuerpo se enferma, porque el cuerpo tiene fecha de caducidad y de vencimiento, es viscoso.
molesta, ¿no? Ya molesta el cuerpo, no hay un cuerpo máquina, ¿sí? Acá la metáfora es cuerpo-máquina, acuérdense, todo el siglo XIX va a estar atravesado por esta idea y esta mentalidad del cuerpo como una máquina de producir y de producción, ¿sí? De producción y, bueno, en el caso de las mujeres, de reproducción, porque de sus vaginas, perdón que lo diga así, pero lo dice así la autora también, sale la fuerza de trabajo, ¿sí? Que se va a incorporar luego a la fábrica, ¿no? Y es un trabajo que no está remunerado, no estuvo reconocido, ¿no? El trabajo de ama de casa, de cuidar a los hijos, no sé, del cuidado de los hijos, que lo podemos rastrear desde, ¿sí? Nosotros desde el siglo V a.C., cuando las mujeres se encargaban del oiko, ¿sí? ¿Se acuerdan? De la oikonomía, que era el cuidado de la casa, la actividad privada, que no podían participar políticamente, y de la polis. Vamos a ver estas características, ¿no? Estas características propias, ¿sí? De la profundización de un sistema de producción capitalista. Ya te doy la palabra. Hay algo que dice Althusser en un libro que se llama Ideología y aparatos ideológicos de Estado. No sé si lo vieron en otra materia. ¿No? No, todavía no. Bien, en este libro, Ideologías y aparatos ideológicos de Estado, Althusser, se lo voy a parafrasear, no se lo estoy diciendo textualmente porque es una frase que yo tengo en la cabeza nomás, pero no se la digo textual. Si quieren, en la próxima clase agarro el libro y se la digo de forma textual. Pero dice algo así, Althusser, que lo habíamos hablado, que termina asesinando a su mujer, que le estaba haciendo supuestamente masaje y la mató, que después lo pasaron por insano, que él prefería que lo hubieran condenado. Un neomarxista, ¿no? Interesantísimo todo lo que plantea en Ideologías y aparatos ideológicos de Estado, que es un libro muy chiquitito y que se lee rápido, ¿sí? Para ver también la reproducción social y la reproducción de un orden burgués y qué instrumentos utiliza también el sistema de producción capitalista para reproducirse permanentemente. Nosotros cuando pensamos en el sistema de producción capitalista tenemos que pensar en un sistema que permanentemente está reproduciéndose, ¿sí? Porque al tiempo que produce, reproduce sus condiciones de posibilidad para seguir produciendo en el futuro. ¿Quedó muy confuso esto? Al tiempo que un sistema de producción capitalista produce, necesita reproducir sus condiciones de posibilidad para seguir produciendo en un futuro. Esto lo decía Marx, y lo señala, ¿sí? Althusser, ¿sí? Toma Marx y dice, hasta un niño, dice Marx, se da cuenta que un sistema al tiempo que produce no reproduce sus condiciones de posibilidad de seguir produciendo en el futuro, está acabado a desaparecer. Esto le pasó al feudalismo. El feudalismo no podía seguir reproduciéndose, ¿sí? Sus condiciones de posibilidad. En cambio, el capitalismo está permanentemente mutando y cambiando de forma. Y por eso hace más de 500 años es el modelo hegemónico en el mundo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué va a necesitar reproducir este sistema de producción capitalista? ¿Qué se le ocurre que va a necesitar reproducir? La fuerza de trabajo. Bien, Cristian. Las fuerzas de trabajo, por un lado, y por el otro, las relaciones sociales de producción, va a decir Althusser, ahí en Ideologías y aparatos ideológicos de Estado. Perdón que me meta con esto, pero es indispensable para entender el mecanismo de reproducción. Y sobre todo después cuando ustedes vean autores como Bourdieu, que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Bourdieu con lo que estamos viendo? Tiene un libro que se llama La reproducción, cuando va a ir a analizar, ¿sí?, esta idea del capital simbólico y el hábitus, ¿no? Nos hacemos un panorama, ya lo deben haber visto en filosofía, en ciencia y conocimiento científico, va a analizar, ¿sí?, esas desigualdades, ¿sí?, que no solamente son materiales y económicas, sino también son culturales. Y esto es el capital cultural que posee una persona, ¿sí?, su reconocimiento dentro de la sociedad que está en disputa y en lucha permanentemente. Pero en definitiva está pensando también en cómo se reproduce un orden, ¿sí?
bien, si lo están viendo, le viene bien para sociología. De hecho, tiene un libro que se llama La reproducción, ¿sí? Otro que se llama Los herederos, Bourdieu, ¿sí? El sentido social del gusto, tiene un libro que se llama. Pero bueno, por ejemplo, cuando él analiza la escuela, está diciendo, bueno, la escuela, en definitiva, que nosotros decimos, bueno, la finalidad, ¿cuál es la finalidad de la escuela? ¿Sí? Reproducir un orden, reproducir la fuerza de trabajo. Esto lo dice Althusser también, ¿no? Lo dice Althusser, lo está pensando Althusser y lo retoma Bourdieu. ¿Sí? Tanto Foucault como Bourdieu están leyendo Althusser, son todos franceses. ¿Bien? Entonces, para pensar cómo funciona la reproducción del todo social, ¿sí? Tenemos que pensar los mecanismos bajo los cuales el sistema de producción reproduce la fuerza de trabajo. Y la escuela, ¿sí? Es una de esas instituciones que a través del ejercicio de la violencia simbólica reproduce, ¿sí? La fuerza de trabajo, podríamos decir. La creación, en términos más Foucaultianos, de sujetos útiles y dóciles al sistema de producción capitalista. Entonces, nosotros tenemos que pensar en estos diagramas bajo los cuales el capitalismo se reproduce. ¿Bien? Y lo está pensando también Althusser y lo está pensando también Bourdieu, ¿no? Ya que lo están viendo en sociología. Cuando nosotros pensemos, por ejemplo, en el aprendizaje o nos cuestionemos acerca del aprendizaje, nosotros tenemos que entender que dentro de también el aula se reproducen las grandes desigualdades inherentes al sistema de producción capitalista, ¿no? Porque en esto que Rafael una vez se me enojaba mucho, que yo decía, ¿sí? El capital que yo incorporo por pertenecer a una clase social determinada no es el mismo que a otra clase, ¿no? En definitiva, la institución educativa funciona, ¿sí? Para perpetuar esas diferencias. Bien, Bautista. Perdón, no me quiero ir mucho de tema con lo de la escuela, pero hay un movimiento que se llama el tecnicista, que justamente reivindica, digamos, los valores capitalistas y hace que la propia escuela sea como una empresa, digamos. Es eso. Es eso, ni más ni menos, ¿no? Claro, desde ya. Es eso, ¿no? Es que particularmente cuando la revolución industrial creó estas instituciones educativas, primero generaban oficios, ¿no? Generaban el oficio para que estas personas puedan ocupar después los puestos de trabajo que estaban ocupando sus padres. Y en cierta medida, bueno, como bien decías, también esto respecto a lo que vos decís, las diferencias y eso que dentro del sistema educacional se vive, eso hoy en día con esta manera, esta modalidad de poder cursar la universidad de manera virtual, muestra esta diferencia social, Milton, ¿no? Porque deben haber muchos compañeros, compañeras que tal vez por ahí imposibilitados porque no pudieron ponerle capacidad a su celular, no se pudo conectar a la clase tal vez, o está con problemas de conectividad. Todas estas cuestiones muestran esto, la desigualdad, ¿no? Sí. Y bueno, no hay que ser muy vivo ya a esta altura. Ustedes todos se habrán dado de cuenta de que, bueno, que el sistema de producción capitalista promete movilidad social ascendente, pero lo que genera es concentración extrema de la riqueza, ¿no? Y acumulación originaria de la riqueza. Esta acumulación originaria no desaparece. De hecho, yo la otra vez me estaba acordando de esto que decía Luciano, ¿no? No hay que tener como la mirada de que la acumulación originaria
ocurrió una vez y de forma para siempre y desapareció, sino que permanentemente podemos ver, ¿sí?, dentro de la historia del capitalismo nuevas formas de acumulación originaria, ¿no? Cuando se concentra la riqueza y la tierra en pocas manos, los latifundios, podríamos decir acá en América Latina, estamos viendo acumulación originaria, ¿no? Permanentemente. Cuando una ley, por ejemplo, beneficia a los que más tienen, en definitiva estamos viendo acumulación originaria. Yo me quedaba pensando en esto de la acumulación originaria. En el 2001, en Bolivia, hubo un estallido social muy grande, en paralelo que hubo un estallido social muy grande acá en los 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Argentina. En Bolivia hubo un estallido muy grande porque el gobierno de Bolivia, sobre todo en Cochabamba, va a decidir o va a tomar como una medida privatizar el agua, ¿no? Y cobrar un canon en dólares altísimo que nadie podía pagar. Hay una rebelión muy importante y una lucha muy importante por el agua, ¿no? De hecho, hay un videíto más animado, más para niños, que se llama La Abuela Grillo, que habla sobre la temática del agua, que está muy interesante para ver. Si alguno da en enseñanza de educación media, está bueno para verlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El gobierno boliviano saca una ley. ¿Se acuerdan del robo de la leña? ¿Se acuerdan del robo de la leña? Sí, bueno, sí. hay reediciones permanentes del robo de la leña, ¿no? ¿Qué pasaba? Una práctica cultural común de Bolivia, ¿sí?, era juntar el agua de la lluvia. Y el gobierno saca una ley prohibiendo que la gente junte agua de la lluvia. ¿Qué Como tomaban? el robo de ¿Era la leña. robo? ¿Era robo? ¿Era un delito? Como el de la leña, ¿sí? Por ahí a nosotros nos parece como decir, bueno, a ver, pará, esto del robo de la leña, qué estupidez el artículo que escribió Marx. Pero él empieza a darse cuenta de estas cosas, ¿no? Cómo la aparición de una ley, en definitiva, de la propiedad privada va cambiando las relaciones sociales dentro, ¿sí?, de lo que es el marco de una sociedad capitalista. ¿Bien? Entonces, permanentemente vemos estas reediciones. Como una empresa multinacional en Bolivia, en definitiva, apañada por un gobierno de blancos, porque el único presidente o el primer presidente indígena que llega a Bolivia es Evo Morales, ¿sí?, si no han sido la historia, ¿sí?, de todos blancos en el poder, saca, en definitiva, una ley que prohíbe a las personas de Bolivia juntar el agua de la lluvia. Y yo dije, listo, acá está el robo de la leña. En ese momento no se me ocurrió, ¿no? Pero vemos una reedición en 2001, ¿sí? En 2001 de nuestro ciclo, de lo que fue el robo de la leña. Y hay permanentemente, ¿sí?, acumulación originaria y primitiva. De hecho, si ustedes leen el prefacio de este libro de Calibán y la Bruja, se van a encontrar con que ella dice, en un momento yo me fui a vivir a Nigeria, ¿sí?, y en Nigeria entra el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, y genera una nueva concentración de la riqueza en pocas manos. Terminan eliminando los pocos propiedades comunales que existían y bienes comunales, ¿sí?, y pasan a ser propiedad privada. Y eso es una acumulación originaria, dice ella. Entonces, hay otro tema que decía Bárbara en la clase pasada de acumulación por desposesión, ¿sí?, de David Harvey, que también sirve para pensar esta realidad, porque obviamente son marxistas, son neomarxistas, están pensando a partir de las categorías conceptuales de Marx, ¿no? No sé qué decía ahí en el chat. Me parece que vos querías hablar, Maya, ¿o no? Claro, sí, obvio. Todo lo que tiene que ver con la deforestación, ¿sí? Pero sobre todo con la eliminación de aquella propiedad comunal, ¿no? Y la concentración de no solamente las tierras, el sistema de alambrados. Acuérdense, yo les decía, aquellos que estaban de repente en las vías públicas y no tenían trabajo, se los agarraba, ¿sí?, se los hacía pasear por toda la ciudad para ridiculizarlo y se le clavaba una S, ¿sí?, en la cabeza. Entonces ha sido como dice Federici, el sistema capitalista, retomando a Marx, por todos lados chorrea sangre, ¿sí? Aún hoy, ¿sí? Aún hoy
aún hoy. Entonces no hay que pensarlo como un hecho del pasado, sino también como un hecho del presente. Bien. Entonces, ella va a decir lo siguiente. Ahí hay una serie de ítems que va a resaltar dentro de lo que es la acumulación primitiva. Dice, primero, en principal, anótenlo si quieren esto, ¿no? El capitalismo no podría desarrollarse sin una concentración previa de capital y trabajo, ¿no? Esto es una característica que ella está tomando de Marx, ¿no? Dos, ¿no? Dentro de esos elementos. La separación de los trabajadores de los medios de producción, ¿sí? Y no es que la riqueza se produce por la abstinencia de los ricos, está diciendo, eso es una burrada, ¿no? No es que porque yo fui rico, sí, y ahorré, de repente tuve una situación privilegiada dentro del sistema de producción capitalista, sino que la concentración de la riqueza se hace a través de la separación, ¿sí?, de los trabajadores de su medio de producción, ¿sí? Y ella va a decir, en definitiva, que la acumulación esta capitalista es un concepto útil, ¿sí?, de utilidad. ¿Para qué? ¿Sí? Bueno, para entender, yo decía, este periodo de transición entre lo que es el feudalismo a la economía capitalista. Y pensar, sí, que en definitiva son condiciones históricas y lógicas las que se han dado para el desarrollo del sistema capitalista. Entonces dice ella, bueno, en definitiva, si bien todo esto nos aportó Marx para pensar al sistema de producción capitalista, nada dicho acerca del rol de las mujeres. Y vuelve a ustedes esta idea de, bueno, qué función cumplían las brujas y por qué fueron exterminadas, ¿no? Pero también me quedo con algo. El capitalismo se puede desarrollar, en definitiva, por la colonización del continente latinoamericano y el africano, ¿sí? Por la esclavitud o por la forma de esclavitud que, en definitiva, ¿sí?, establecieron en África, ¿bien? Y, bueno, la venta de esclavos negros y la llevada de esclavos, ¿sí?, desde lo que es África hacia América Latina para trabajar en las plantaciones de los ingenios azucareros y las plantaciones de banana y en América Latina, que en definitiva son formas de esclavitud y recursos que extrajo, ¿sí?, la metrópoli, los países del primer mundo, podríamos decir hoy, mal denominados del primer mundo, para generar la acumulación originaria que necesitaba el capitalismo para desarrollarse, ¿no? Es decir, sin el oro y la plata, que se ha dicho de paso, el 12 de octubre fue el día por el respeto a la diversidad cultural. Otros le dicen último día de libertad de los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios igual lo recuerdan el 11, no el 12. Claro, como el último día de libertad de los pueblos originarios, exacto. Entonces, dicho sea de paso, toda esta acumulación de capital se da, en definitiva, colonizando dos continentes. El americano y el africano, ¿no? Devastados continentes que aún hoy no se han recuperado de ese saqueo, ¿sí? Saqueo que permanentemente hay reediciones a lo largo de la historia, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Bolivia. Viene una multinacional, ¿sí? Se produce ese círculo y esa alianza con los sectores dominantes y las clases dominantes de Bolivia y sacan una ley para decir que la gente no puede recolectar agua y que eso constituye un delito. ¿Bien? Entonces, todas estas cuestiones me parece que son interesantes para pensar, no solamente a Federici, ¿sí?, sino también pensar a Marx, ¿sí? Porque ella agarra a Marx, ¿sí?,
y esto me parece que es como un faro, ¿no? Bajo el cual ella ilumina la mayoría de sus teorías o el desarrollo de sus teorías feministas. ¿Bien? Cristian. No, Milton, sabes que después de que leí la introducción esta, yo pensaba por qué los países de nuestro continente, Sudamérica, el Caribe, no han planteado esta discusión en las Naciones Unidas referido a las grandes riquezas que se llevaron de nuestro territorio y que están reclamando que le paguen al Fondo Monetario ciertas deudas que tienen nuestros países, Ecuador, Argentina, y a ver si lo ponemos todo en la balanza, si ellos no terminan debiendo todavía, no nos terminan debiendo dinero a nosotros de la cantidad de recursos que se llevaron de nuestro territorio, ¿no? Sí, comparto en la petición. Lo que pasa es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está integrado por los 5 países que más armas venden en el mundo, ¿no? Entonces es muy difícil. Si el organismo encargado, ¿sí?, de la paz mundial, en definitiva, está compuesto por aquellos países que tienen poder de veto y de decisión de decidir por los enfrentamientos bélicos a lo largo y lo ancho de este globo, ¿sí?, y son a su vez los que más armas venden en el mundo, bueno, lo veo medio complicado, un poco el mundo al revés, ¿no? Lo que dice Galeano en patas arriba. Es medio complicado pensarlo de esa manera, pero digo, mientras la Revolución Francesa de 1789 proclamaba la libertad e igualdad, ¿sí?, de todas las personas, hombres, ¿no?, mayores, propietarios, blancos, paradójicamente se producía uno de los fenómenos de mayor saqueo sobre las colonias, ¿no? Digo, de 1492 hasta la conformación del Estado en 1880 hay un proceso de acumulación originaria que es salvaje, no solamente un saqueo, sino de la acumulación originaria que también se va a dar en la Argentina, despojando, por ejemplo, a los pueblos originarios y alambrando, ¿no? Nosotros generalmente pensamos en los campos de concentración y exterminio nazi como la forma más cruenta que ha visto la humanidad de violación de los derechos humanos, pero ya en 1880, acá en la Argentina, había una isla como Martín García, donde se torturaba a los pueblos originarios, y eran campos de concentración. Entonces, la historia del Estado argentino está basada también en esa acumulación originaria que habla Marx. Para que se funden las grandes oligarquías terratenientes de la Argentina, hubo un derramamiento de sangre de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en esto me parece que Marx no le erró, ¿no? En otras cuestiones podemos criticar esa visión reduccionista de la realidad, ¿sí? Podemos criticar, si se quiere, esa visión positivista. Inclusive podríamos criticarle esto de que no incorporó la posición social que ubica, ¿sí?, o que en la cual se ubican las mujeres para pensar, ¿sí?, la acumulación primitiva originaria. Pero en esto me parece que tiene utilidad el concepto de la acumulación originaria. Me parece que acá sí da en la tecla tanto Federici, que lo señala como un concepto útil. Ella está diciendo, miren, esta categoría, esta herramienta, esta cajita de herramientas, como decía Foucault, nos puede servir para analizar este fenómeno. Y esto no lo tienen que perder de vista para ustedes que van a ser futuros profesores y licenciados en ciencia política, porque es un concepto que le puede llegar a ser útil inclusive a ustedes cuando redacten su tesis de grado, ¿no? Pensar, bueno, agarrar y a ver la acumulación originaria, por ejemplo, en una localidad de su cercanía, ¿no? Y cómo hay reediciones permanentes. Uno podría pensar, de repente, Vaca Muerta, ¿sí? Podría pensar las formas de extractivismo, ¿sí?, como nuevas formas de acumulación originaria, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir de tema, había levantado la mano Bárbara. Sí, no, quería preguntar 2 cosas. Primero, esto de que ella también critica de Marx el hecho de que él vea como en el capitalismo un paso necesario que incluso lleve cierto progreso, por lo menos de las fuerzas productivas. Y nada, me parece que también cuando ella plantea
como la solución o la perspectiva que habían empezado a hacer los campesinos y las mujeres antes del capitalismo. Por eso acerca lo que charlábamos en la otra clase con Luciano, de qué podíamos enfrentar al capitalismo. Todo esto de como una vida en comunidad. Eso por un lado, que me quedó re atrás la participación. Y ahora estaba mirando y quería consultar, porque hay una parte en la que ella dice algo de hacer cumplir una apropiación primitiva masculina del trabajo femenino. Y es lo mismo que había visto, que había preguntado hoy cuando entré a la clase, si ella ve en el capitalismo como el inicio de la dominación del hombre sobre la mujer. Sí, porque sí. ella da a entender eso, pero hay lo que hablábamos hoy de cómo se manejaban las mujeres en la antigua Grecia, que no podían tener participación política, hay un montón de cosas que la desmienten. Porque una cosa de ahí de la fuerza reproductiva de la mujer, bueno, en el capitalismo sí es donde más se empieza a manejar y se es apropiada, pero de las mujeres hace rato ya que hay una dominación. Sí, está bueno, ¿no? Porque eso, fíjate, ahí en el prefacio ella lo dice, ¿no? Dice, ¿por qué me senté a escribir en definitiva yo este libro? Porque no había ninguna explicación, dice, satisfactoria sobre las raíces de la explotación social y económica de las mujeres, ¿no? Esto lo dicen en la página número 15, si quieren ir, ahí lo tienen. Dice, en aquel entonces cuestionaba a las feministas radicales por su tendencia a dar cuenta de la discriminación sexual y el dominio patriarcal a partir de las estructuras transhistóricas que presumiblemente operaban con independencia de las relaciones de producción y de clase. Dice, las feministas socialistas reconocían, en cambio, que la historia de las mujeres no puede separarse de la historia de los sistemas específicos de explotación, y otorgaba prioridad en su análisis a las mujeres consideradas en tanto trabajadoras en la sociedad capitalista. Pero el límite de su punto de vista, según lo que entendía en ese momento, estaba en su incapacidad de reconocer la esfera de reproducción como fuente de creación de valores. ¿Sí? De fuente de creación de valor y explotación. Lo que lleva a considerar las raíces del diferencial de poder entre mujeres y hombres en la exclusión de las mujeres del desarrollo capitalista. Una posición que a su vez más nos obliga a basarnos en esquemas culturales para dar cuenta de la supervivencia del sexismo en el universo de las relaciones capitalistas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es, me parece, el esquema bajo el cual ella está pensando? Porque más adelante va a decir lo siguiente. Dalacosta y Jane, dice, defendieron que la explotación de las mujeres había tenido una función central en el proceso de acumulación capitalista, en la medida en que las mujeres han sido las productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial, la fuerza de trabajo. Esto me parece que es central. Eso está en la página, ya se lo digo, 16. Entonces dice, la explotación de las mujeres habían tenido una función central en el proceso de acumulación capitalista, en la medida que han sido las productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial, la fuerza de trabajo. Entonces, a mí me parece que lo que está diciendo, ¿sí? No es en definitiva, ahí voy con vos, Daniel, no es en definitiva, ¿sí? que desconoce, o cierto desconocimiento, ¿sí? de que las mujeres en la antigua Grecia ya cumplían esta función de mera reproducción de la vida. Ahora, sí hay algo que cambia dentro de la función que cumple la mujer dentro del sistema capitalista. Es que forma parte de un eslabón central bajo el cual no se produciría ningún tipo de valor, que es la reproducción de la fuerza de trabajo. Porque si no hay reproducción de la fuerza de trabajo, no hay valor en la sociedad. No hay forma de explotar, ¿sí? al trabajador. Digo, me parece que hay que pensarlo en esos términos. No creo que esté pensando ya como que no había, ¿sí? una situación de desigualdad antes del capitalismo, ¿sí? Pues bien, quizás el capitalismo la intensificó, ¿sí? Digo, no podemos pensar, por ejemplo, un reclamo del feminismo sin pensar un sistema de producción capitalista. Un poco lo que hablábamos con Luciano ese viernes, sí que hablábamos. Bueno, ¿se puede ser feminista, sí, y no tener una conciencia de clase? No sé si te contesté, Bárbara. Creo que no te contesté. ¿Daniel?
No, sí, me quedó claro, gracias. Me parece que te quedaron más dudas que certeza. No, es nada, entonces el fin del capitalismo no traería la igualdad entre los sexos. Y eso es una pregunta que nos podríamos hacer. Yo no Porque creo ella que... lo plantea, perdón, por lo que yo entendí, lo plantea como que sí, como que una alternativa al sistema capitalista podría haber traído otra posición para las mujeres, obviamente, pero no sé si más o menos favorable. y nunca lo sabremos porque no hemos conocido otro sistema alternativo. No, Digo, pero sí me no. parece que toda lucha feminista tiene que ir de la mano de una lucha por la presión también de un sistema capitalista. Parece que la matriz productora de valor es el sistema de producción capitalista dentro de la sociedad. Después uno puede pensar en funciones, ¿no? Daniel, perdón. Daniel. Bueno, no sé, levantó la mano, pero... Sí, igual tenía el micrófono abierto, Milton, pero no se lo escuchaba. Daniel. Ah, si querés poner tu pregunta en el chat. Milton, ¿sabés que en eso que recién planteabas respecto al tema de la fuerza de trabajo y cuántas veces por ahí, me acuerdo el expresidente cuando antes de ser presidente le preguntaban respecto a qué prioridad o qué peso tenía el salario del trabajador, y él analizaba de que para él el salario del trabajador era como una pérdida, no era algo... y en ese sentido yo creo que particularmente los que son dueños de los medios de producción generalmente tienen esta percepción de que creen que de la nada misma se les va a reproducir la riqueza. Pero ¿por qué entonces tenés que contratar a trabajadores? O sea, si vos no te pones a mover tus manos para laburar, es imposible de que puedas empezar a generar esta ganancia, la plusvalía, esa por ahí, en ese sentido, el capitalismo siempre focaliza y continuamente, bueno, inclusive Marx, en todos los textos que hemos estado leyendo, tanto con Luciano como con vos, él pone ese enfoque de cómo el capitalismo continuamente va haciendo de que tu fuerza de trabajo cada vez se le tenga que pagar menos, se le retribuya menos salario, y vos obviamente te sometés por una cuestión de supervivencia, porque vos, como bien decías en un comienzo, nosotros que por ahí no tenemos un proyecto de industria o fábrica, contamos con nuestra fuerza para poder prestar cierto trabajo, ¿no? Sí, Daniel, no sé, si querés escribirlo en el chat o hablar, a ver. Uy, no te escucho. No se te escucha, no. Puedo hacer un trabajo medio de leer los labios, pero lamentablemente hay veces que no sé si me estás puteando o si me estás diciendo algo bueno. Bueno, dale, si querés escribirlo, está bueno, ¿no? A mí me gusta el aporte, ¿sí? Bárbara, tengo una consulta. ¿Vos leíste algo de la introducción de Calibán y la bruja? La introducción que había que leer o la introducción de La introducción. Eh,
No, la verdad no. ¿Qué ahí lo Uy, qué explicaba? mal, Bárbara, qué mal, Bárbara. No estaba señalado con la flechita en WhatsApp. Nada, igual, o sea, no lo tenían que leer, pero está bueno porque nos sirve, ¿no? Se los leo. Yo sé que es medio tedioso y estaría mejor si esto se desarrolla en clase, ¿no? En clase uno podría leer y no habría problema, pero ponerse a leer un poco en clase molesta, yo lo entiendo, pero Federici va a decir lo siguiente. Desde Marx, ¿sí? Dice, estudiar la génesis del capitalismo ha sido un paso obligado para aquellos activistas y académicos convencidos de que la primera tarea en la agenda de la humanidad es la construcción de una alternativa a la sociedad capitalista. Obviamente que para mí Federici se está ubicando dentro de la posición radical, de que para cambiar la opresión, ¿sí?, de las mujeres dentro de nuestra sociedad, primero hay que cambiar el sistema de producción capitalista. Esto es una apreciación mía, ¿sí? Capaz que viene Federici y me dicen, pibe, no entendiste nada de lo que leíste. Dice, no sorprende que cada nuevo movimiento revolucionario haya regresado a la transición al capitalismo, aportándole las perspectivas de nuevos sujetos sociales y descubriendo nuevos terrenos de explotación y resistencia. Si bien este libro está concebido dentro de esa tradición, hay dos consideraciones en particular que también lo han motivado. Dice, en primer lugar, el deseo de repensar el desarrollo del capitalismo desde un punto de vista feminista, sin limitaciones, ¿sí? Sin las limitaciones propias de una historia de las mujeres, separada del sector masculino de la clase trabajadora. ¿Bien? Era un poco lo que veníamos hablando, no hay nada nuevo bajo el sol. Dice, el título Calibán y la bruja, ¿sí?, dice, inspirado en La Tempestad de Shakespeare, refleja este esfuerzo. Otra vez volvemos a Shakespeare, por eso yo hinchaba las pelotas un poco y los ovarios, ¿sí?, con el tema de la lectura de Shakespeare, ¿no? Porque lo está leyendo obviamente Marx y también lo lee Federici, ¿sí? Nada. En mi interpretación, sin embargo, Calibán no solo representa al rebelde anticolonial cuya lucha resuena en la literatura caribeña contemporánea, sino que también constituye un símbolo para el proletariado mundial, y más específicamente para el cuerpo proletario como terreno e instrumento de resistencia a la lógica del capitalismo. Más importante aún, la figura de la bruja, que en La Tempestad se encuentra confinada en segundo plano, en este libro se ubica en el centro de la escena, como encarnación de un mundo de sujetos femeninos que el capitalismo no ha destruido. El hereje, la curandera, la esposa desobediente, la mujer que se anima a vivir sola, la mujer ovea que se envenena la comida del amo e inspiraba a los esclavos a rebelarse. Esa parte de la introducción, por eso yo les digo, si bien con Luciano les dejamos, sí, bien, entonces es una invitación para decir, bueno, puedo leer la introducción, ¿no? Si bien con Luciano les dejamos, ¿sí?, esta parte de estos 20 capítulos que para leer, me parece que estaba bueno, ¿no? Es una invitación para leer un libro que está bueno y que además, si uno sigue esa cronología de leer la introducción y ir de nuevo a la acumulación capitalista o acumulación primitiva originaria, se va a entender más, ¿sí? Termino con esto y ya te doy paso, Maya. Dice, la segunda motivación de este libro ha sido, en el marco de una nueva expansión de las relaciones capitalistas, el retorno a nivel mundial de un conjunto de fenómenos que usualmente venían asociados a la génesis del capitalismo. Entre ellos se encuentra una nueva serie de acercamientos que han expropiado a millones de productores agrarios de su tierra. Acumulación originaria, ¿no? Lo hablamos también. Además de la pauperización masiva y la criminalización de los trabajadores por medio de políticas de encarcelamiento que nos recuerdan al gran confinamiento descrito por Michel Foucault en su estudio sobre la historia de la locura. También hemos sido testigos del desarrollo mundial de nuevos movimientos de diásporas que se van de un lugar para el otro, acompañados por la persecución de los trabajadores migrantes. Algo nos recuerda una vez más las leyes sangrientas introducidas en la Europa del siglo XVI y siglo XVII con el objetivo de poner a los vagabundos a disposición de la explotación local.
Más importante todavía para este libro ha sido la intensificación de la violencia contra las mujeres, incluso en algunos países como por ejemplo Sudáfrica y Brasil. El retorno de la casa de brujas, dice yo. Nada, me parece que por ahí en esa introducción está un poco mejor explicado. Pero sigue, Federici dice, ¿por qué después de 500 años de dominio del capitalismo, del capital en verdad dice ella, un poco lo que hablábamos, 500 años y el sistema sigue siendo el mismo, a comienzo del tercer milenio, aún hay trabajadores que son masivamente definidos como pobres, brujas y bandoleros? ¿De qué manera se relacionan la expropiación y la pauperización con el permanentemente ataque contra las mujeres? ¿Qué podemos aprender acerca del despliegue capitalista pasado y presente cuando es examinado desde una perspectiva feminista? Ahí me parece que están todas las preguntas. Con estas preguntas en mente he vuelto a analizar la transición del feudalismo al capitalismo, desde el punto de vista de las mujeres, el cuerpo y la acumulación originaria. Cada uno de estos conceptos hace referencia a un marco conceptual que sirve de punto de referencia para este trabajo: el feminista, el Foucaultiano y el marxista. Por eso voy a comenzar esta introducción con algunas observaciones sobre la relación entre mi perspectiva de análisis y cada uno de estos marcos de referencia. Nada, bueno, después sí, no me voy a poner regresado leyéndole, pero me parece que eso es... Ella está pensando, ¿sí?, cómo se crea un sujeto con perspectiva feminista, ¿sí?, un sujeto político con perspectiva feminista, que en definitiva cambie las relaciones sociales de producción, ¿sí?, y el sistema en sí capitalista. Creo yo, ¿eh? Que era un poco lo que hablábamos con Luciano. Bueno, a ver, el feminismo necesita tener una pata hacia lo que es, ¿sí?, una conciencia de clase, o es un feminismo netamente de blancas, de clases acomodadas, europeas. ¿Qué pasa con las mujeres indígenas? ¿Qué pasa con las mujeres, ¿sí?, africanas? ¿Qué pasa con el feminismo negro? ¿No? Porque ahí parecería, ¿sí?, que ese universalismo que daría más potencia para mí, y esto es una consideración mía, al sujeto político, ¿sí?, el sujeto político feminista, ¿sí?, se diluye en la particularidad de cada uno de los feminismos. Feminismo, ¿sí?, blanco por un lado, feminismo negro por el otro, feminismo de los países tercermundistas por el otro lado, indígena, ¿no? Cuando en sí lo que hay que hacer es universalizar siempre las luchas, ¿no? Pero no solamente con el feminismo, también con el colectivo LGBTIQ+, ¿sí? Porque en definitiva el manto, y acá me pongo más de Judith Butler, ¿sí?, el manto bajo el cual el capitalismo ejerce la opresión es sobre toda una población que es objetivo, ¿sí?, que es objetivo del capitalismo y que somete a las mismas hacia la precariedad más absoluta. A ver, me gusta lo que dice Maya y a ver, Bárbara, Daniel, no sé si pudo escribir algo, porque se desconectó. No, básicamente lo que yo te digo es que la lucha feminista no se puede universalizar porque las condiciones no son las mismas. No es lo mismo la mujer que está en Europa, en un país desarrollado, que la mujer que está en África o que está en Medio Oriente. Las condiciones a las que están subsumidas esas mujeres no son las mismas. O sea, nosotros hoy en Argentina peleamos por una ley de aborto y en el Medio Oriente están peleando por sacarse un velo. Entonces, no se puede universalizar desde ese lugar. O sea, si bien se reivindica el lugar de la mujer y la posición de la mujer, las condiciones en las que están no son las mismas. ¿Bárbara? Iba a decir algo parecido a Maya, pero no tanto. Creo que la mitad de la idea está, no, que yo creo que lo que se puede universalizar es justamente la posición de la mujer. Pero
no quiero que se malinterprete, pero de la mujer somos la mitad de la población y siempre habiendo tenido el rol de madres, de cuidadoras, desde mi perspectiva no tenemos por qué seguir cargando con luchas que no nos pertenecen. Yo creo que si hay algo por lo que el feminismo lucha es por la mujer, no, desde mi perspectiva no tiene por qué cargarse con causas ambientales, con causas de los trans o las trans o les trans. Pero Perdón, cierro la idea. Al haber ido como metiendo al feminismo, nunca llegar a definirlo, porque el feminismo tampoco nunca fue definido del todo. Entonces eso también no permite, estoy haciendo señas con las manos, voy a prender la cámara, eso tampoco permite que pueda como servirnos del todo a las mujeres, porque nunca terminamos de hacer nuestro ni siquiera nuestro propio movimiento. Bien, no sé si Bautista quiere decir algo. Yo vengo a ser de abogado del diablo. No, porque mi hermana justamente ayer estábamos hablando, justo encima ayer, estábamos hablando del hecho de los movimientos, digamos, LGBT, todo eso, ¿no? Todo ese conjunto de movimientos y cómo tiene sus propias ramificaciones. Espero que no me escuche porque si digo una burrada me va a matar. Porque ella reentendía en eso. Y yo le decía y le planteaba el hecho de que, por ejemplo, el movimiento feminista acá en Argentina ha ayudado mucho a la visibilización de los otros movimientos. O sea, me parece que sí entiendo que son dos luchas distintas, pero no hay que sacar el hecho del el aporte que tiene el feminismo hacia las otras luchas, a visibilizar las minorías. Entiendo el hecho de la perspectiva en tanto de que son dos luchas distintas y no hay que mezclarlas, pero entiendo que uno si puede ayudar a una lucha también puede ayudar a otra. O sea, no hay que mezclarlas, pero sí entiendo que se pueden ayudar a ambas. Pero a mí me parece que lo que no logramos ver, ¿sí? A ver, es que con la mano me mata, Maya, no me distraigo. No, lo que para mí no, está bien. Lo que no logramos para mí comprender de una forma total es que el manto bajo el cual nos oprime el sistema capitalista es el mismo. Seas mujer, está bien. Doble estigmatización si sos mujer, si sos negra y si sos pobre. ¿Bien? Ni que hablar si cobras un plan social y una asignación universal por hijo o sos madre soltera. Yo entiendo esas diferencias, ¿sí? Pero me parece que el sistema capitalista, al concentrar la riqueza en pocas manos, ¿sí? De hecho, creo que, si no me equivoco, un 12% de la población del mundo concentra el 89,9% de los recursos del planeta. Me parece que ese manto de precariedad bajo el cual todos estamos sometidos, ¿sí? Bueno, todos, es medio abarcativo decir todo, es lo mismo que decir nada, ¿no? Pero me parece que hace más potente a la lucha. Si uno no tiene como el horizonte próximo crear un sujeto político que logre emanciparse de las cadenas, ¿sí? Del sistema de producción capitalista, es como que hay algo que se diluye en la microfísica, mirá que yo soy foucaultiano, ¿sí? De luchas particularísimas, ¿sí? Lucha particular por acá, lucha particular por acá, y esa diferencialidad le termina beneficiando al capitalismo, porque bueno, dice, bueno, de última te voy a vender el pañuelito verde y el merchandising feminista para que vos vayas a una movilización, ¿no? Me parece que el tema, hay un libro que se llama de Harry Negri, Imperio y Multitud, se lo recomiendo para que lo lean. El tema es la lucha de crear esas grandes multitudes, de los sin nombres, sin rostro, ¿sí? Los números dentro del sistema, que le disputen el poder real al capitalismo. ¿Sí? Como decía Che Guevara, al capitalismo, al imperialismo, no sé si no se le puede dar ni un tantito así. Bien, a ver, pará, que estaba Maya, no sé cómo iba el orden de oradores. Maya Bautista. Bautista, Bárbara, era.
Y cuando guste, igual yo quiero referir de otro texto que leí O sea, de la los actividad mató, se coló, dijo cómo iba el orden y no respetó el orden. Callan, pero hablo yo. Digo. Denle un premio a este muchacho, por favor, denle un premio. Gracias por alegrarme este viernes. Yo la verdad que venía con una cuestión de decir, hasta qué hora va a terminar, pero la verdad que la he pasado muy bien. Bien, nada, no sé cómo iba el orden. Vamos ahí con Maya, Bárbara, Bautista. Dale, Bautista. No, yo iba a agregar que, en realidad ya me perdí, pero nada, iba a agregar que yo, por ejemplo, le había dicho a Camila Camila, mi hermana, perdón, ya hablando de confianza, que el hecho de, ¿cómo se dice?, que todas estas minorías justamente se junten y se genere todo este sentimiento, le digo que también interceden tanto en la mirada capitalista, lógicamente, tipo el hecho de lo anormal, por ejemplo, lo veíamos con la chica esta que seguía a Foucault, no me acuerdo, que era Cuerpos que no merecen ser vividos o algo así, ¿se llamaba? Butler, decís vos. Butler, con Butler, por ejemplo. Ahí veíamos, por ejemplo, también la lucha trans. Y a mí me parece que todo va en la misma gama, más allá de que, obvio, no hay que mezclar las luchas. A mí me parece perfecto lo que dicen las chicas. No hay que mezclarlas, pero siguen siendo luchas y una no es más valerosa que otra. Pero para mi perspectiva, ¿no? Sí, pero hay... Perdón. Te voy a cortar, Milton, perdón. Yo no creo que las luchas sean distintas. De hecho, creo que tiene que ver con la opresión y yo considero que una de las patas del feminismo es la ruptura de los géneros. Entonces, de pensar en los transfeminismos, no en los feminismos. Por eso es que se corre del lugar a la mujer como figura central y se piensa en todos, o sea, los trans, las mujeres, los hombres, los gays, como los quiera llamar, digamos. O sea, cada uno en su lugar. Por eso es que el feminismo va rompiendo esas barreras y eso tiene que ver con el crecimiento del feminismo, de ir corriéndose, de ocuparse solamente de la mujer como oprimida, sino de todo lo que arrastra, porque el travesti o la travesti es una mujer y se considera mujer, pero para la sociedad es un hombre, o en su inmensa mayoría, no todo el mundo la ve como una mujer, o refleja esto de que, bueno, se siente mujer, entonces es una mujer. Entonces, el feminismo representa también esas cuestiones. Y creo que no está por fuera. Cuando yo hablaba de no universalizar la lucha, tiene que ver con esto de que no están en igualdad de condiciones en los distintos lugares, no más que eso. Pero para mí, a ver, lo que nos iguala es la precariedad, digo, porque después hay todos unos estudios de interseccionalidad, no sé si Luciano agregó algo, que está bueno para pensar, ¿no? De esta idea de cómo se pueden llegar a conectar todas las luchas en una sola, ¿no? ¿Entienden cuando yo le digo que en esos micro luchas se pierde y diluye el poder efectivo de una disputa y de un cambio radical, ¿no? Obviamente que yo les voy a decir algo, les voy a contar algo que una vez un profesor también de teoría política, en su momento era teoría política 2, me dice, bueno, dale, ¿cómo pensás que se puede cambiar el sistema? Me dice él. Yo le digo, bueno, hay que socializar los medios de producción, dije yo. Yo todavía era marxista. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, y me mató. Me mató. ¿Cómo? Me dijo. Bueno, perfecto. O sea, mi respuesta era muy buena, pero evidentemente carecía de un argumento sólido atrás, ¿no? Entonces, obviamente que por ahí uno más o menos hace un esquema de cómo pensarla, ¿sí? De cómo pensar la resistencia. Yo no me niego a retirarme a de que las cosas no pueden cambiar. Yo creo que se pueden cambiar. Lo que pasa es que exigen una lucha
que obviamente es desproporcionada, ¿no? Porque muchas veces esta parte de la mecha bajo la cual nosotros luchamos contra la gran opresión capitalista no tienen las mismas armas, ¿sí? Para disputarle al poder real, ¿sí? Las cuestiones de la organización social, que es lo que está en discusión desde la antigua Grecia de aquí en adelante. Pero en definitiva me parece que coincido acá con Marx en esa tesis 11 sobre Feuerbach, que dice, bueno, en definitiva todos los filósofos hasta la actualidad no han hecho otra cosa que encargarse de explicar la realidad, comprender la realidad, cuando en verdad se trata de transformarla, ¿no? Me parece que la praxis es un elemento que, si bien el marxismo o el neomarxismo, muchas veces en otras categorías para analizar la realidad, ha perdido paso frente a versiones más, no sé, estructuralistas, postestructuralistas, o no, o quizás no, o han agarrado a Marx y lo han pensado desde otro lugar. Me parece que no se tiene que perder este elemento central, que es la lucha, que desde Hegel, que nosotros vimos en la lucha y en la dialéctica del amo y del esclavo, pasando en la lucha de clases, ¿sí?, de Marx, es fundamental, es una pregunta fundamental. De hecho, Foucault también, que es muy crítico del marxismo, va a decir, ¿saben cuál es el problema de Marx? Que Marx pensó demasiado la clase y no pensó la lucha, ¿no? No pensó el enfrentamiento, no pensó el poder y las operaciones del poder. Sumándole esto que son operaciones discursivas y extradiscursivas, donde ya se va complejizando más la realidad en lo que es el siglo XX, ni que hablar en este siglo XXI, pero me parece que nosotros tenemos que pensar la lucha, ¿sí? Bueno, ¿cómo damos la lucha? ¿Sí? La lucha no es de igual a igual. Y me parece que cuando veamos a Walter Benjamin, en esta, perdón, ya te dejo, Bárbara, no te enojes conmigo, en esta tesis de la filosofía de la historia, para pensar la teología unida al marxismo, cuando pensemos la débil fuerza mesiánica, vamos a entrar en esta también de pensar el enfrentamiento que venimos discutiendo desde Hegel hasta acá, ¿sí?, entre el amo y el esclavo, ¿no? Entre los vencedores y los vencidos. Yo no entiendo no creo que la sociedad sea, ¿sí?, o esté dividida en dos clases como la burguesía y el proletariado, o la simplificación esa que hizo Marx en esa idea de que, bueno, burgueses por un lado, proletarios por el otro, patricios y plebeyos, hombres libres y esclavos. Ahora, vencedores y vencidos, y yo creo que hay grandes vencedores, ¿sí?, en este sistema de producción, y vencidos. Y si los vencidos no estamos unidos, si estamos divididos, los vencedores se perpetúan en esa lucha. No quiero tener la razón acá, no me vengan con esa. Yo tiro una línea para pensar la realidad, que es lo que nos encargamos nosotros, ¿no? Bárbara. Ahora sí. No, que enganchando de acá, las mayores vencidas siempre fueron las mujeres. Y no lo digo tampoco de un lugar como de victimización ni nada, porque tenemos mujeres blancas europeas, como decíamos, y tenemos mujeres de acá, de Argentina o de los pueblos originarios. Y en esto de la lucha también coincido, pero me parece que tampoco no identificar bien contra qué luchamos, pasan cosas como, por ejemplo, lo que pasa con el género, que el género no es algo que... O sea, como que esta disputa así entre los sexos no es algo que el capitalismo crea, la opresión de la mujer para mí no es algo que el capitalismo crea, sino que es algo de lo que hace uso, que era algo que ya estaba, que es lo que pasa con el género. El género lo crea el capitalismo. Y si nos pusiéramos a pensar que qué pasaría si no existiera el género, todo lo que pasa con los trans, todo el proceso que ellos sufren de cambio, porque no es algo lindo tampoco, ni como que está de moda ser trans, es un proceso de identidad y un montón de cosas horribles.
Y si vamos al caso, cambian la identidad y cambian el documento y un montón de cosas porque no se sienten cómodos en el género, o sea, los roles que el capitalismo les da. Entonces el foco yo creo que no está tanto, no digo que hay que reivindicar el capitalismo, pero yo digo que poniendo fin al capitalismo, la opresión de las mujeres sigue, el patriarcado yo creo que sigue. Y al revés, un capitalismo sin patriarcado no podría existir. Un patriarcado sin capitalismo sí. Y yo creo que por ahí el problema, no sé si problema, pero como dejarse esperar ser la resistencia que el capitalismo quiere en esto de caer en el feminismo liberal por ahí, o no sé, o no darse cuenta de esto de que el género es también un producto del capitalismo. No sé si me hice entender. Pero sí, perfecto, y me parece bien. Pero si nosotros le damos fin a la maquinaria, ¿sí? A la maquinaria, la gran maquinaria social que es el sistema de producción capitalista, nos lleva a repensar o replantear una nueva forma de sistema. Y ahí podemos decir nosotros, bueno, ¿cuáles van a ser los lineamientos generales de este sistema? A mí me parece que... Lo van a plantear los hombres, los trabajadores por excelencia explotados por el capitalismo por otros hombres. Y los lineamientos generales van a estar basados en hombres. No necesariamente. No necesariamente. Yo pienso que no necesariamente. Porque si además... Yo, por ejemplo, no creo en la vertiente del aliade. Yo no creo en los aliados. ¿Entendés? Yo no creo en eso. No creo que un hombre pueda ser aliado de la lucha feminista. Eso no. Pero me parece que también hay que tener como horizonte, ¿sí? El cambio de un sistema. ¿Sí? No solamente la lucha por reivindicaciones de derechos, ¿sí? de forma paulatina, ahí entraríamos más en lo que vos decís, un feminismo más socialdemócrata o un feminismo liberal, y la vertiente más radical de decir, bueno, en definitiva también hay que cambiar este sistema que es el que nos está oprimiendo. A todos, digo, a todos, ¿sí? A todos. Digo, para pensar esto en un término más filosófico, más de lo político, no tanto de la política o de lo óntico, sino más de lo ontológico. Hoy no estamos haciendo estas preguntas más del orden ontológico, ¿no? Del deber ser, si se quiere verlo en esos términos. Ahora, ¿qué pienso yo de todo esto en particular? Si yo le doy una respuesta, por ejemplo, deleuziana, que es mi formación, ¿sí? Foucaultiana, más deleuziana, no tan marxista como Luciano, Deleuze va a decir algo así como que el poder, ¿sí? O lo que nosotros creemos entender del poder, ¿sí? Siempre es como una llegada tarde. Nosotros cuando creemos cómo funciona el ejercicio del poder, en verdad el poder ya cambió, mutó de forma y se transformó en una nueva forma de dominación. Y como que siempre llegamos tarde, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, en definitiva, acá está el lugar por donde le podemos entrar cual caballo de Troya, ¿sí? Al sistema y romperlo en 1000 pedazos y crear algo nuevo, ¿sí? Como romperlo en 1000 pedazos como el martillo nietzscheano, ¿no? De agarrar las cosas y romperlas para ver cuáles son las operaciones, en definitiva, discursivas y la genealogía y el origen, ¿sí? De cómo se conformaron, en definitiva, los grandes sistemas, ¿sí? Para idear nuevos, para transmutar valores, podríamos decir. No me quiero poner muy nietzscheano, pero me sale, porque es mi palo, ¿sí? Me sale porque es mi palo. Pienso en eso de que bueno, nada, hay que pensar la fuga, hay que pensar la resistencia y cuanto más colectiva sea esa lucha, para mí es mejor. No sé, pienso como que básicamente no me quiero poner muy del lado de The Wall o de Pink Floyd, película que les recomiendo que vean, ¿sí? Pero lo dice también en esa película y en las canciones, como que divididos nos ganan, unidos, bueno, tenemos más fuerzas de vencer al gran muro, ¿no? Hablando de muro, creo que a partir de la caída del muro de Berlín en el 89, ¿sí? Ha triunfado el sistema
capitalista como único. De paso le recomiendo una película que se llama Goodbye Lenin, ¿sí? No sé si alguien la vio, pero no hemos tenido desde el 89 acá otra alternativa. No hemos pensado otra alternativa al sistema capitalista, ¿sí? Yo sé que las experiencias comunistas han sido nefastas, porque uno ve el estalinismo y dice, qué verga lo que pasó con todo esto, perdón, ¿sí? La expresión. Qué mala, ¿sí? La experiencia comunista que tenemos. Pero no quiere decir que tengamos que socializar absolutamente todo, ¿no? Sino distribuir quizás de forma más justa, equitativa, igualar oportunidades, generar equidad. ¿Bien? Nosotros, por ejemplo, no tuvimos ninguna reforma agraria dentro de lo que es la Argentina. Tuvimos acumulación originaria desde 1880 hasta la actualidad, te podría decir. Y las grandes porciones y porcentajes de tierra las tienen un puñado de personas y oligarcas que son lo mismo desde la conformación del Estado hasta la actualidad. Y si vos querés tener un pedazo de tierra, tenés que dejar medio riñón y medio órgano para comprarlo. ¿Cómo no podemos acceder a un bien tan fundamental como la tierra? ¿Sí? Porque ha ganado la especulación financiera sobre todo el territorio, ¿sí? Mundial. Entonces los accesos cada vez son más difíciles de conseguir. Por ahí hay un montón de memes que aparecen y que uno se ríe, pero dice, mis viejos a los 30 años, me voy a comprar una casa, voy a hacer una casa, tengo un auto, voy a mantener esta familia. Yo a los 30 años me quiero comprar estas zapatillas, no me voy a recuperar nunca, ¿no? Se han profundizado el sistema capitalista, no tener una alternativa como el comunismo, ¿sí? Se le ha dado riendas libres para explotarnos de la forma en que quiera y a intensificar el sistema productivo. Máxime teniendo en cuenta que esta digitalización de la existencia y de la vida que existimos con la irrupción de las tecnologías digitales, nos llevan a estar prácticamente conectados 24/7. Fíjense en un concepto que parece muy naturalizado en nosotros, pero el hecho de estar en línea, en el WhatsApp, ¿sí? Permanentemente estamos conectados y conectados también trabajando, ¿no? Uno piensa que es solamente comunicarse con el otro, pero permanentemente estamos visibles y disponibles para estar todo el tiempo conectados a una gran matriz, ¿sí? Productiva. Digo, porque es un poco esto, ¿no? Lo que estamos analizando. Es muy onírico quizás también, a veces. Se tarda, bueno, buenas tardes. Ponete, se retiró encima, no me puso el nombre. Después le pones ausente y se te enoja. Bien. Entiendo que ya estamos casi en hora. Pero entiendo que se transforma en casi lisérgica la discusión, ¿no? Pero bienvenida sea, ¿no? Bienvenida sea. Pensar y repensar la lucha, para mí es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y idear una nueva sociedad. Yo creo que en definitiva hay que hacerlo. No perder el optimismo de una gran revuelta. Obviamente que el poder no está en el Estado, ni que vamos a tomar el poder a través de las armas, porque eso ya sabemos que no funciona así, y lo ha dicho y Foucault en La historia de la sexualidad, en el tomo 1, en La voluntad de saber, que tomar el Estado no es tomar el poder, que el poder no está en el Estado, que el poder circula, que se disemina en redes, que se ejerce sobre los cuerpos. Bueno, pero aún así las revueltas tienen que volver a ser pensadas, tienen que ser pensadas las alternativas, porque si no la otra vertiente es retirarnos al conformismo, ¿sí? Generalizado de que las cosas no se pueden cambiar y que ya está. Pero bueno, hay que repensar la práctica y la lucha, ¿no? Pero bueno, no digo más nada, me callo. Dale, Cristian. Go on. No, sí, particularmente desde el tema que Bárbara planteaba que tratamos con Luciano el miércoles, empecé a leer la carta de Engels a Sasulich,
y parece, digamos, en líneas generales la matriz de la carta, del proyecto de carta, que primero él sitúa el tema de Rusia, como que él dice, pone digamos, en discusión el tema de cómo el capitalismo comienza a apropiarse de los territorios de los campesinos en Inglaterra, los dejan sin esas tierras y ellos muestran cómo en Rusia no ocurre eso y sin embargo están pudiendo mantenerse en cierta medida, inclusive después se va hacia Alemania y refiere de los pueblos galos. En eso yo lo veía reflejado en lo que se estaba hablando tanto del tema feminista como del tema de lo que dijo Barbie, cómo puede ser, cómo se puede lograr. Primero que lo que el capitalismo quiere es desfragmentar a la sociedad, o sea, que no nos aglomeremos. Si estamos juntos, entonces lo vamos a poder derrotar. Si estamos separados y cada cual pelea por su cuenta, olvídate que nunca vamos a poder conseguir buscar un nuevo sistema para que... Y en ese sentido, en esta carta, yo me ponía por ahí a imaginar, es cierto lo que dice, los galos no necesitaban estar inmersos en este sistema capitalista que se estaba reproduciendo en Inglaterra y en distintas regiones, y sin embargo ellos tenían subsistencia. Acá en Sudamérica o en México, los aztecas, ellos no murieron, no desaparecieron, no se extinguieron, porque su organización era efectiva y pudieron subsistir y podían mantenerse y podían vivir sin capitalismo incluido, ¿no? Entonces, en ese sentido yo considero de que es importante de que por ahí no se piense tanto en el clasismo o en ese tipo de cosas, sino particularmente en focalizar en el enemigo, que es este sistema que cada vez nos deja sin empleos, o sea, sin posibilidad de conseguir trabajo, discriminados por una cuestión de género, si sos gay o si sos mujer, por temas de separaciones también del tipo de ropa que usás, si es de marca, no es de marca, todas estas cosas, inclusive hasta lo que vos planteabas, Milton, eso también es una cuestión que le implementó el capitalismo. Tengo unos billetitos en el bolsillo, me voy a comprar una zapatilla, y uno no piensa en algo tal vez más esencial, piensa que el materialismo te puede llegar a ser feliz o te puede... ¿Y por qué no otra cosa? Capaz que, no sé, una salida con amigos, comprar algo y compartir un momento con gente y hablar o intercambiar ideas de algún tipo. Esas cosas tal vez son mucho más significativas que lo que, bueno, ya prácticamente tenemos todos insertos esto, ¿viste? Uno tiene unos pesitos y piensa en comprarse algo, un autito nuevo o alguna cosa por el estilo, ¿no? Bárbara. Vamos redondeando igual la clase, ya voy a decir, no, se me están fugando todo. Hablando de la resistencia y la fuga, ya se me fugaron como 5. Así que le podríamos pedir a los que se fugaron que nos den consejos de cómo resistir al capitalismo. No, era una cosa nomás que, bueno, esto que decía Cristian, de tener cuidado de dónde está puesto el foco, porque después pasan cosas como, no sé, la inclusión del documento no binario. ¿Cuántas operaciones, cuánta plata corre por atrás? En la creación del Ministerio de la Mujer y de Diversidad, no ha hecho nada hasta ahora. Después hay otras cosas como en los países donde la prostitución está reglamentada y está regulada.
también es otra forma como de, ay, sí, qué inclusivo el capitalismo, cómo nos ayuda. Y al final no, sigue como creando una El tema del cupo, utilidad ¿no que es funcional a consideraste él, que le significativo, sirve. Mike? ¿Cómo? Barbie, el tema del cupo trans y eso lo También hizo. termina funcionando como un techo después. O sea, es como que crea una inclusión de alguien diferente, pero bueno, diferente dentro de lo que yo quiero que sea diferente, no tan diferente como para abolir la prostitución o para ser hombre y salir con la boca pintada a la calle y decir que sos hombre, porque es como que hay una libertad, pero hasta ahí nomás. Bueno, igual, ojo, acá yo me voy a correr un poco más del tema de lo óntico, a lo óntico, perdón, y no de lo ontológico, y pensar que en comparación, ¿sí? Somos un país que ha sido bandera, ¿sí? de las minorías sexuales, bandera de la diversidad sexual, bandera, ¿sí? del matrimonio igualitario. Creo que es el primer país sudamericano que decretó el matrimonio igualitario, ¿no? Bueno, parece que tampoco es como que la lucha no sirvió de nada, ¿no? También me No, parece que claro, si no. no hay, un poco como decía Rosa de Luxemburgo acá, ¿no? El que no se mueve no siente las cadenas, ¿no? Y me parece que toda resistencia tiene que tener movimiento, toda resistencia tiene que fugarse, ¿no? Fugarse y no dejarse atrapar, ¿no? Por la gran maquinaria. Porque en cuanto, no sé, por ejemplo, el sistema capitalista vuelve a través de sus axiomas a reconquistar esta subjetividad naciente, te vende un merchandising, no sé, el pañuelo, no sé, una cuestión que es potencia, la transforma en consumo, ¿no? Y es mercancía. Entonces, es como que es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil pensar en esto. Digo el feminismo como uno podría pensar de repente la legalización de la marihuana, ¿no? Que es una bandera hiper legítima, pero de repente el sistema está re pillo en eso, perdón que lo pongan en estos términos más de barrio, pero bueno, está pillo en eso y dice, bueno, a ver, ¿cuál es la configuración nueva? ¿No? ¿Cómo podemos crear nuevos deseos? ¿No? ¿Cómo podemos transformar estos deseos en consumo? Entonces yo te vendo un producto para mejorar la eficiencia y el rendimiento de tus plantas, ¿no? Entonces es como que en definitiva el sistema está un paso adelante de nosotros. Entonces nosotros para pensar en resistencias, las líneas que nosotros tejemos, ¿sí? En definitiva, tienen que permanentemente estar fugándose y tratar de no ser reconquistadas por la maquinaria social o por el capitalismo, en definitiva. Perdón, esto es más de Les, ¿no? Pero hay un libro de Deleuze que se llama Derrames, que es muy complejo de leer, pero hermoso a su vez. Complejo y hermoso, todo lo hermoso es complejo, ¿sí? Pero que analiza estas cuestiones de las cuales estamos hablando, ¿no? En definitiva. Pero bueno, huir y al tiempo que huimos cogemos un arma, diría Deleuze. Perdón, Bautista, ibas a hablar. No, iba a redondear en lo mismo del hecho de que, a pesar de que el capitalismo busque, digamos, en todas estas movimientos sociales o cualquier tipo de derecho nuevo que queramos tener, digamos, siempre va a buscar una forma de beneficiarse y es completamente lógico, pero hay que, o sea, yo entiendo que hay que salir de esa mirada capitalista en tanto de, porque me venden el pañuelito, pero en realidad todas estas son socialistas y se compran el pañuelito. Bueno, sí, pero va más allá de un producto comprado, me parece a mí. Bueno, pero, por ejemplo, no es que estoy diciendo que aquellos que usan el pañuelito son capitalistas o consumistas. Ya sé. Estoy diciendo cómo funciona el sistema, ¿no? Es la crítica, viste, que generalmente se le hace, por ejemplo, ves en Twitter, agarrás, ponés feminismo y 3 tweets son igual, son esto, ¿entendés? Porque después se compran el pañuelito, no sé qué, y vos decís, bueno,
Bueno, Yo qué pero sé, eso, no va por ahí. eso también, la producción de subjetividad también es la Claro, producción también. de un sistema, ¿no? El sistema no solamente produce y reproduce la fuerza de trabajo, sino produce y reproduce subjetividades permanentemente y coloniza formas y esquemas mentales bajo los cuales entendemos e interpretamos la realidad propiamente dicha, ¿no? Pero sí, yo no estoy diciendo que no, pero digo, nada, que tenemos que pensar la praxis política, tenemos que nuevamente pensar la praxis política, que no es una operación, ¿sí?, que se da de forma individual, no es que yo acá sentado voy a tener la fórmula mágica de cómo, ¿sí?, encontrar el punto endeble de este sistema, ¿bien? Cómo derrocarlo, cómo destruirlo. Me parece que son climas de época, ¿no? Algo como el Zeitgeist. ¿Saben lo que significa la palabra Zeitgeist? Un clima de época, ¿no? Hay que todo el tiempo, creo que se escribe así, es un clima de época, ¿sí? Propiciar un clima de época para producir cambios estructurales grandes, ¿no? Marx pensaba que las condiciones objetivas tenían que estar dadas para hacer la revolución. Yo pienso que se equivocó, ¿sí? Que las condiciones objetivas no tienen que estar dadas para hacer la revolución, ¿sí? Y que uno permanentemente puede contribuir a que esos cambios estructurales grandes se tengan y se hagan, ¿sí? Bien. Si alguien quiere decir algo, dígalo. Quedan 4 minutos. Es su tiempo. Muy interesante el debate. Ojalá lo pudiéramos tener en público, ¿sí? Face to face, en un aula del cursa, ¿sí? Y después nos iríamos a birriar por ahí. En verdad no sé si birriar por ahí porque el único momento que tengo libre de mi vida es algunos días esporádicos a la mañana. Así que bueno, podríamos tomar un café o algo de eso. Un after, profe. No. No, ya me pongo a hablar de otras cosas. Bien. Moya, Nora. No, toqué sin querer. Bien. Con respecto a los trabajos prácticos, a mí no quiero hacer una devolución así media individualizada de cada uno, porque es como ir quemando gente, no sé, como que no me cabe tanto eso de decir, vos hiciste tal y tal trabajo mal. Lo que sí me dijo Luciano es que bueno, nada, que en línea general de los trabajos estaban bien, sí, obviamente hay que seguir profundizando en este tema de la escritura, que es lo que más cuesta, ¿sí? Cuesta, y yo creo que se los puse en alguno de sus trabajos, salirnos de las meras palabras y reproducción textual de un autor y decir esto lo escribí yo, se me ocurrió a mí, ¿sí? Obvio que puedo parafrasear, puedo citar el autor, todas esas cuestiones son legítimas y propiedades de la academia y valen, ¿no? Pero bueno, me parece que sí tenemos que seguir afinando un poco la lectura, volver a releer los trabajos, ¿sí? Volver a releer antes de entregar cuantas veces sea necesario, ¿bien? Todavía hay personas que no me numeraron las hojas de los trabajos y vos decís, che, viejo, listo, ya está en segundo año. Yo, no sé, estamos en una universidad, se supone que es un ambiente serio y de compromiso, ¿sí? Y que están estudiando lo que les gusta, o medianamente será así, ¿bien? Pero bueno, nada, no sé, tu trabajo, Rafael, estaba muy bien, el de Cristian no me tocó corregir porque no los dividimos, el de Bárbara lo corrigió Luciano, ¿sí? Nada, el de Flavia que había hecho, me parece, la diapositiva y el PowerPoint, me dijo Luciano, lo corrigió él, que estaba muy bien también. Bien. Hay algunos que tienen que rehacer el trabajo, obviamente, porque faltó un desarrollo de algunos autores, pero
Pero bueno, nada en definitiva es un impedimento para que esta cursada se siga desarrollando, ¿no? Nosotros tenemos esa perspectiva de ¿cómo es? De, si bien no aprobar a todo el mundo, ¿no? Pero no que nada sea definitivo y tajante. Nada, le decía Luciano, bueno, ¿qué problema hay si entrego un día después? Todavía están a tiempo aquellos que no entregaron el trabajo de hacerlo, ¿sí? Es un trabajo más bien de un ejercicio práctico que le va a servir a ustedes. Pero bueno, nada, no nos quedemos con este tema de la escritura porque es fundamental, ¿sí? Que no les pase lo que me pasó a mí de entrar, ¿sí? en cuarto año y decir, tengo que escribir una tesis y no sé cómo escribir, ¿sí? Nada, consejo de alguien que transitó la misma carrera de ustedes, ¿no? Pónganse a escribir y digan, bueno, me rompo la cabeza pensando en algo que lo escribí yo a mí. Y es más gratificante, ¿no? Bien, tomo asistencia y finalizamos. Si alguien quiere hacer un comentario, lo hago. Luciano estaba, ¿no? Presente. Brian, Rolando Asín estaba. Sí, Rolando estaba, profe. Bien, Bautista, ¿estás ahí? Julio no. Julio hoy no vino, al menos no lo vi, si no estaría tirando algún bardo, algún beef. Cabrera estaba. Catriel Nieves. Melanie estaba. Brisa estaba. Nora estaba. Díaz no estaba, ¿no? Díaz no lo vi. Dumpe, María Elisa. No sé, me parece que no estaba. Luciana estaba. Ludmila Gutiérrez. Parece que estaba, ¿no? Luciana Belén. Puso por comentario que sí, profe. Bien. Ludmila Ludmila. Gutiérrez. Sí. Sí, profe, acá estoy. Luciana Belén. Lara. Bueno. Flavia está. Sí, presente. Matica no. Nora Moya sí estaba. Paz no. Bueno, Bárbara, estás ahí. Juan Pablo Tello. Pipailao Javier tampoco los vi. Vergara Francisco tampoco lo vi. Garnica Micaela tampoco lo vi. Sí, me olvidé de alguno que ustedes me dicen. Y Romec me parece que está presente. Estaba ausente también. Bien, bastante falta nomás. Bien, la seguimos, ¿sí? El próximo viernes, yo me voy a juntar igual el sábado, le mando después qué tienen que leer, ¿sí? Por WhatsApp. Subo también la clase para el día de hoy. Nada, tengan un buen fin de semana, disfruten el domingo, que coinciden con 2 días, el Día de la Madre y el Día de la Lealtad Peronista. Nada, eso. Algunos festejarán